Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Derecho y Sin Derecho podcast. En el día de hoy nos acompaña el doctor Marino Mendoza. Fue juez fundador del Tribunal Superior Electoral, diputado de la República, embajador, una larga trayectoria en República Dominicana. Bienvenido a Con Derecho y Sin Derecho. Bueno, yo voy a asumirlo con derecho. Así Muy es. bien, gracias por invitarme a tu programa. Yo hace tiempo que estaba observando la trayectoria del mismo, pero no había tenido la oportunidad de acercarme por aquí. Aquí con mucho gusto estoy y espero poder contribuir en esta tarde al éxito del espacio de hoy. Usted es el primer abogado experto en derecho electoral que traemos aquí al podcast y me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes electorales que existen, que usted conoce? Mira, ese es un tema que aquí se está discutiendo hace muchos años. Los delitos electorales, yo quiero que alguien me diga si aquí se ha iniciado algún proceso y se ha concluido contra alguna violación a los derechos electorales. Porque aquí eso está en los papeles y está en el discurso político, pero realmente en la práctica no hay una persecución, no hay un ataque a los delitos electorales. Hace tiempo que aquí se está planteando ese tema y los delitos electorales vienen desde lejos, pero nosotros no tenemos aquí el régimen de consecuencia aquí para los delitos electorales, como pasa en otras también, en otras materias. No se advierte. Y entonces por eso solamente en ocasión de los procesos electorales es que se presenta el tema de esa figura. Pero en la práctica siempre se queda en enunciado, no se llega a consecuencias porque los delitos electorales eh, se manejan en el discurso político y nada más. Entonces, cuando uno analiza cuántos casos se han ventilado aquí en los tribunales por delitos electorales, yo no recuerdo que uno haya llegado a la conclusión de un juicio de fondo, porque aquí eso siempre es una enunciación, es un acontecimiento que se viene dando hace muchos años, se quebranta el orden electoral, no hay una persecución del delito electoral en la práctica, porque eso viene ya en un desenvolvimiento ya muy resquebrajado en lo que es respeto a los procesos electorales. Y entonces nos encontramos con que esos son temas de circunstancia, temas que cuando se presentan se discuten y se airean, pero no llega a un régimen de consecuencias. Por eso es que aquí hay la compra de cédula, eh, la, 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 la desviación del proceso electoral, cuando hay una alteración en el sistema electoral, se llega a alguna conclusión final que tú puedes decir, bueno, eso se va a desentar la política. El régimen de consecuencia aquí en la política, y yo creo que en ninguna otra situación de la vida nacional se manifiesta. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de corrupción, pero ese es otro tema que podemos abordarlo más luego. Pero realmente aquí los delitos electorales están consignados en nuestro sistema. Se actúa en el discurso, pero no se actúa en lo que es la administración de la justicia electoral. Por ejemplo, en el caso de la compra de la cédula, comprar la cédula es un delito, pero ¿y las personas que esperan la última hora esperando que le vayan a comprar la cédula? Vender su cédula. Sí, bueno, porque eso es parte de una maniobra que se ha establecido aquí para
asumir roles de compromisos y de intercambio de voluntades, porque cuando una persona se coloca cerca de un lugar donde hay un proceso abierto electoral y está aguardando que se produzca el acercamiento de los conmilitones de los partidos para ellos manejar su búsqueda económica, por decirlo así, de una manera clara. Bueno, se hace, eso es una costumbre electoralmente establecida, pero no hay realmente un seguimiento. En muchos países el tema de la compra del voto, la compra de la cédula, eso está penalizado, está sancionado, pero también el régimen electoral en muchos países, hay países que tienen el régimen del voto obligatorio. Aquí no, aquí nosotros no tenemos esa figura. Una vez sí existió. Entonces tú veías a la gente que hacían intercambio con la cédula para ponerle el sello, todo eso, todas esas cosas que se dan en los procesos electorales. Pero aquí hay que, por eso cuando yo fui a la última participación que tuve para aspirar a ser miembro de la Junta, yo recuerdo que yo planteé que había que hacer una reforma electoral aquí y yo sigo creyendo porque las legislaciones están ahí, pero no se aplican. Entonces, si no se aplican es como si no existieran. Y eso pasa en el tema electoral, pero pasa también en otros aspectos de la vida pública, social y jurídica del país. Y en algún momento se decía que si las personas no votaban, no iban a poder a trabajar en el Estado, no iban a poder aspirar a un cargo en el Estado, como que eso iba a figurar. Sí, eso, pero eso nada más era una forma de presionar al elector, al votante, porque en la práctica eso nunca se ha establecido aquí y eso se hacen, digamos que acciones ocasionales en el momento del proceso, pero luego se olvida y vienen los 4 próximos años entonces con los mismos temas y por eso es que aquí, si a nosotros tuviéramos un sistema que obligue al ejercicio del voto, porque es verdad, es un derecho, el derecho al voto, es un derecho ciudadano, pero si no hay sanción, si no hay nada que combine al electorado a votar y lo force a votar, entonces, bueno, la explicación puede venir. Hay muchos países, y yo que estuve manejándome en el tribunal electoral, me tocó ir a muchos países. Hay muchos países que tienen un sistema bien claro. Y si usted no vota, entonces se registra y usted tiene una sanción o puede conllevar una sanción. Pero aquí no. Aquí usted no vota y punto, y se acabó. ¿Y cómo se determina eso? Entonces esa es la situación que se da en nuestro país en el régimen electoral, que yo creo que hay que revisarlo y hay que adecuarlo a este tiempo, porque ya no podemos seguir con los tiempos de atrás. Claro, y en República Dominicana se inclinan mucho los dominicanos por votar. Inclusive se ha visto personas muertas que aparecen votando. ¿Qué usted opina de eso? Claro, pues eso es parte del descontrol que hay en el ejercicio del sufragio, porque el ejercicio del sufragio debe ser una garantía para el ciudadano. Y entonces aquí no se toma en cuenta nada de eso. Aquí usted va, vota o no vota y no pasa nada. Si le compran la cédula o le compran el día de la votación, se busca un dinero y usted hace su negocio, pero eso tampoco tiene una sanción. Y yo que fui candidato en disímiles ocasiones, yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en una mesa y me dijeron
tenemos 20 personas allí para votar, ¿cuánto usted me da? Y yo le dije, yo para votar no le voy a dar, no le voy a dar nada. El que quiera votar por mí, bien. Si no, que voten por otro. Entonces, porque digamos que en la degradación del ejercicio de la política se dan todas estas cosas. Y tanto es culpable el que compra una cédula como el que la vende. Y entonces tenemos aquí una degradación en lo que es, yo diría que en todo, en el ejercicio de la conducta de la política y de la degradación moral en todos los sentidos. Entonces nosotros tenemos una situación bastante preocupante y penosa en términos de lo que es la garantía del sufragio. Y entonces mientras no hayan contrañimiento, nosotros vamos a tener un sistema electoral muy vulnerable. Así es, y muchos de estos candidatos han sido engañados por personas que ellos creen que compraron un voto y después su voto no aparece. Pero no puede reclamar, no puede hacer ninguna reclamación porque está haciendo un negocio ilícito, porque las cédulas no se pueden vender ni se pueden comprar. Así es. Yo recuerdo en Colombia creo que había una consigna para invitar a la gente a no vender su cédula. Decía, si usted vendió su cédula, si usted vendió su voto, entonces no se queje del mal gobierno que le viene. Y es así. Y aquí tenemos ejemplos. Bueno, ¿y qué opina usted de la figura del transfugismo? ¿Usted piensa que eso debe ser penalizado o piensa que eso va en la libertad como de expresión o que nadie está obligado a permanecer en estado de inhibición? Bueno, el tema es que el transfugismo, yo he manejado ese tema en algunas ocasiones, pero el transfugismo es difícil de tú frenarlo si no hay una modificación a la Constitución, porque tú no le puedes impedir a un ciudadano el derecho a ejercer un derecho que le asiste, un derecho fundamental, un derecho de ciudadanía. Tú no puedes prohibírselo. Entonces, eso pasa y por eso no hay, ni hay régimen de consecuencia y las cosas siguen manejándose como están. Y hay muchos enunciados jurídicos que se practican en ocasión de las elecciones, pero realmente hay que decirlo, eso aquí no hay un sistema que garantice el derecho al sufragio, y el transfugismo también es una cultura que nosotros tenemos. Aquí vemos como usted se va hoy para un partido y después pasa para otro partido. Y entonces, si no se modifica el sistema electoral y no se modifica la Constitución, porque eso conlleva modificación a la Constitución. Entonces tú no puedes decir, bueno, no me pueden prohibir que yo me vaya para otro partido. Sí, es verdad, no se lo pueden prohibir a nadie, porque usted está en un partido hoy, pero usted puede irse mañana para otro partido, porque el transfugismo no es una figura jurídica que está establecida en el sistema electoral de nosotros. Simplemente se manifiesta como una falta y se manifiesta como un irrespeto al ciudadano, porque cuando un ciudadano entrega su voluntad y va a un proceso y vota, y que después esa persona se venda para otro partido o pase para otro partido, eso tiene muchas denominaciones en otros países, pero en otros países está sancionado, aquí no. Y por eso tú ves, cuando Leonel Fernández, y esto es bueno traerlo a colación, en el proceso, cuando él fue candidato, en el 2020, decían que no podía ser candidato porque él había tenido alguna situación de división en su partido y que él... Y a mí me preguntaron y yo le dije, bueno, yo creo que el presidente Leonel Fernández tiene tanto o más conocimiento que yo sobre el tema, pero yo tengo que decir que a él nadie le puede prohibir que sea candidato. Y nos reunimos y bueno, y yo decía, yo hacía mis argumentaciones jurídicas desde el punto de vista constitucional y bueno, y Leonel fue candidato.
no lo pudieron prohibir. Y aunque es un asunto de carácter, si tú quieres, de orden moral, pero en política no siempre la parte moral es la que funciona, es la praxis, lo que establece la regla política, y por eso tú ves que aquí hay tanto zigzagueo en lo que hacer es político. Si nosotros no tenemos un régimen eh, electoral que garantice el derecho al sufragio, que garantice al ciudadano lo que es el compromiso que usted asume con la ciudadanía y con la población y con el país, y se toman medidas, bueno, vamos a tener que seguir viendo esto y lo vamos a ver años más para adelante. Yo pienso que en la medida en que uno avanza en la edad, se le acorta el tiempo para uno ver cosas, pero el que tiene el tiempo para presenciar lo que habrá de venir aquí, puede estar seguro de que esto o se arregla o seguimos en el despeñadero. ¿Y qué usted opina, doctor, sobre la cuota de la mujer? Mira, yo nunca estuve de acuerdo, ni he estado de acuerdo con la cuota, porque tú no puedes privilegiar a una persona por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre. Eso no tiene sentido, ni es ético, eso tampoco. Entonces, aquí, de todas formas, se hacen manifestaciones, yo diría que hasta simpáticas, y en lo que significa el orden político del país, porque ¿cómo se plantean privilegiar a la mujer para una posición por el hecho de ser mujer? No, en un proceso se va a una competencia y usted va, y si usted ganó, ganó. Usted es mujer, bueno, ganó la mujer. Usted es hombre, ganó el hombre. Entonces, pero no por el hecho de una cuota femenina. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. No he estado de acuerdo, porque es que para mí eso es privilegiar a la mujer. Yo recuerdo a una dirigente femenina de mucha trascendencia de América Latina, que fue a una participación y le preguntaron del tema. Y ella dijo, pero a mí no me pueden privilegiar por el hecho de que yo sea mujer. Y era una mujer que lo que tenía más autoridad para decirlo. Entonces yo dije, bueno, eso es la verdad. Esa está consona con lo que es una posición ética y moral en lo que es el ejercicio de la política. Así es, porque entonces no habría lo que es la igualdad. No, La porque igualdad es tratar a todo por igual. exacto, el principio de igualdad se va para un chisme para allá, para el carajo. Y el principio de igualdad está en la Constitución. Claro, claro. ¿Y por qué se han dado casos que candidatos con más votos pierden las elecciones? Se dio esos casos muy frecuentes en las elecciones pasadas. Mira, esos casos vienen dándose desde que se estableció el método Home. El método de Home, que es un método que buscaba garantizar la participación de la minoría. Pues no, eso no es así. Ese método, que yo digo que es una aberración desde el punto de vista del ejercicio democrático, ¿cómo es posible que quien califica o categoriza al sufragante no es el sufragante mismo, es el partido? Por eso, para que se entienda, cuando a un proceso van, vamos a decir, 3 partidos, el partido mayoritario en una demarcación geográfica saca el que más votos sacó, ese tiene su primer diputado. Y por el vía del método de Home se le rebaja una cantidad. Y van al otro proceso para observar quién le toca el segundo diputado. Y en el segundo diputado le toca ¿a quién? Bueno, ¿a cuál de los partidos? Al partido que queda en segundo lugar. Pero si en esa contabilidad de votos
se presenta que el mismo partido que ganó el primer diputado tiene mayoría a los otros cuando se hace la contabilidad de los sufragios, bueno, pues el segundo le toca a ese mismo partido. Eso es el método de Home, que eso es una barbaridad. Entonces tú ves gente, yo recuerdo que la última vez que yo gané, entonces yo recuerdo que llegó un diputado, no le voy a mencionar el nombre porque yo no sé si está vivo o no, pero llegó un diputado que nosotros lo comentábamos. Un diputado había de otro partido, había sacado cerca de 10,000 votos y él ganó con 1,800 votos. Él ganó. ¿Pero por qué? Porque quien categoriza y fortalece el voto es el partido. Entonces, cuando el partido dice, bueno, le toca el diputado número 3 le toca a cuál partido, entonces ahí viene a contarse. Y el partido que tiene mayor fortaleza electoral generalmente es el que se lleva la mayor cantidad de diputados. Entonces aquí no se contabiliza el voto en razón de la cantidad de sufragantes. Usted ganó 10,000 votos y aquel no es diputado, pero aquel salió diciendo diputado con 800 votos. Entonces eso es una contradicción por la aplicación del método de Home. Entonces eso también hay que revisarlo, aunque aquí los partidos se ponen de acuerdo y no asumen en la responsabilidad crítica de cuestionamiento, porque el derecho al sufragio no tiene sentido, porque que cuando tanta gente que vota por un candidato y después termina, bueno, perdiendo la fe y la esperanza porque ganó no el que más votos sacó, sino el que le correspondía por la cantidad de votos del partido. Y entonces ahí es que viene yo diría, el tristemente célebre caso del método de Home, que gana el que menos fuerza tiene, pero electoralmente hablando, pero entonces porque la fortaleza se la otorga el partido, no es la cantidad de votos. Usted sacó 10,000 y yo saqué 800 votos, yo soy diputado y usted no. Entonces, todas esas cosas hay que revisarlas. Yo creo que sí, que llegamos a un momento donde hay que garantizarle al elector su participación. Yo siento que ese método no es justo entonces. Y No, primera vez que lo entiendo, explicado por usted, porque no lo había entendido bien. no lo es que no lo es. Una gente que gana, que es diputado, pero es diputado ¿cómo? Es diputado en razón de la cantidad de votos, no que él sacó, sino que su partido sacó. Entonces, cuando ese partido saca una cantidad de votos, entonces esa persona sale siendo diputado no porque él ganó, obtuvo la cantidad de votos suficiente, sino porque su partido sacó una cantidad de votos que le garantizó la participación y la entrada al Congreso. Entonces yo creo que aquí hay que revisar muchas cosas en términos electorales para garantizarle a la gente el derecho al sufragio. Que la gente, si usted, que hay que modificar, bueno, pues modifíquela, pero hay que hacerlo. Yo lo estoy planteando hace tiempo que la modificación a la ley electoral tiene que ser más amplia, porque mientras estemos manejándonos con este criterio y con estos sistemas, nosotros siempre vamos a estar a la saga, porque no gana el que más votos saca, gana el que corresponda al partido X, que fue el que tuvo mayoría en esa demarcación. Eso yo lo comparo como cuando dos personas van a buscar un trabajo y el más capacitado pierde y le dan el trabajo al que tiene el padre mejor, más conocido, lo más reconocido. Bueno, ya lo entendí. Sí, penosamente es así. Y yo tengo ese caso que es un caso célebre.
Digo célebre porque era una persona muy connotada. Trabajó mucho del lado del doctor Balaguer. Bueno, y salió con 800 votos. Y en esa misma demarcación había gente que había sacado 8.000 votos, 6.000 votos, 7. Entonces no tenían acceso al peldaño en el Congreso. ¿Por qué? Porque eso lo categoriza es el partido. Entonces esas son cosas que yo entiendo que hay que revisarlas antes de que no sigamos en ese derrotero que no le garantiza al sufragante. O sea, el derecho al sufragio se pierde cuando ustedes votan tanta gente por un candidato y entonces el que sale es el que va al Congreso, no es él, sino el que tiene la vinculación partidaria que le garantizó a ese partido mayoría en esa demarcación. Ese método de Home para mí no tiene mucha, siempre lo he dicho, y yo entré al Congreso con el método de Home en 2002 y gané otra vez con método de Home. Entonces el problema está en que uno tiene que adecentar la política de una manera que le garantice al sufragante, al elector, que le garantice que su voto no va a ser manipulado, porque eso es otra cosa. Hay gente que han ganado diputaciones en las mesas electorales. ¿Y la ganan cómo? Bueno, en la distribución de los votos que quedan. Y aquí hay tantos votos, pónselo a fulano. Así. Y eso hay que decirlo. Y se ponen de acuerdo los delegados ante esa mesa. No, dame este y yo, el próximo es para el tuyo. Y eso se hace aquí, eso lo sabe todo el mundo. Hay gente que no sacaron votos, son diputados, y los que sacaron votos no son diputados por esa situación, porque es en la mesa donde se distribuyen los votos. ¿Y qué cree usted se habló de una disminución de los diputados? ¿Usted cree que eso sería justo para esos diputados que ya ganaron y que ahora se va a eliminar? Bueno, pues eso es a futuro, porque tú no puedes aplicar, o no se puede pretender que los diputados que están aquí, primero hay que modificar la Constitución, porque si la Constitución establece una regla de tantos diputados por demarcación, tú no puedes ir ahora salir, bueno, pero vamos a rebajar la cantidad, el número de diputados para entonces que haya una participación menguada de la cantidad de diputados que van al Congreso. Yo pienso que eso no puede ser así. Sí, claro, yo estoy de acuerdo, demasiados diputados y demasiado. ¿Cuántos? Nosotros tenemos 32 provincias. Y entonces, ¿cómo es posible que tenemos tantos diputados y progresivamente la tendencia es aumentar en razón de las denominaciones para la escogencia de los candidatos, de los diputados? Entonces, la tendencia es a que siga aumentando. ¿Y cómo nosotros vamos a tener tantos diputados? Y yo no quiero entrar en ese tema, pero realmente aquí hay que corregir muchas cosas en el marco del sistema electoral para que nosotros podamos tener un sistema adecuado que se corresponda con los tiempos. Y hablando de elecciones, para las elecciones del 2028, ¿qué candidato usted cree que no va a faltar en esa contienda electoral? ¿Qué candidato? Sí, que va seguro. Leonel Fernández. Leonel Fernández no va a faltar. Independientemente de que la gente se plantea, bueno, porque su hijo, Omar, como que cabe en la coyuntura. Pero el problema es que a veces las cosas no se manejan con los criterios que corresponden, porque yo voy a mencionar un caso, que lo llevo en el alma porque a mí me dolió. Reinaldo Párez Pérez. La coyuntura establecía que esa era la coyuntura de él. Sin embargo, no le dieron la candidatura. ¿A quién se la dieron? Al célebre dirigente que generó tanto conflicto a lo interno del PLD. Bueno, y de ahí sabemos todo lo que pasó. La coyuntura marcaba a Reinaldo.
Bueno, pero entonces intervinieron otras razones y pasó lo que pasó y pasó lo que no debió pasar. Entonces yo creo que nosotros tenemos un escenario político interesante. Eh, Aquí va a haber un juidero grande, anótenlo. Aquí va a haber un juidero grande en el proceso que viene, con, con funcionarios y con gente que no tiene la seguridad de, 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 de que las cosas van a salirle bien. Y no le van a salir bien porque hay mucho lastre en estos últimos años. Y ya, cuando entremos ahora al mes de diciembre, en la psicología electoral de la gente, lo que le queda a este gobierno son 2 años. Porque ya la gente comienza a hacer la cuenta regresiva en el inconsciente. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Ahí vienen la denuncia, vienen todas las cosas que siempre llegan al final de un gobierno. Ahí van a salir muchas cosas al aire. Y yo digo que aquí el proceso que viene va a ser interesante. Ahora, un candidato que yo no creo que pueda quedar al margen de la boleta electoral, Leonel Fernández, porque Leonel Fernández es un hombre que está calificado, es un hombre que ha tenido un desenvolvimiento bastante adecuado. Eso no es un problema de que me simpatice o que no me simpatice, es un tema de realidad. Y la política hay que verla en función de realidades. Y a veces el que no lo ve así, lo ve con el corazón romántico, entonces se distorsiona y se desvía en lo que son los propósitos políticos. ¿Cómo recuerda usted a Reinaldo Pared Pérez? Yo lo recuerdo como lo que fue, un hombre de mucho carácter, un hombre que se desenvolvió de manera correcta. Yo lo recuerdo como lo que fue, y yo no lo digo porque era amigo mío, que éramos amigos, sino por lo que significó su trayectoria de vida. Y fíjate que él escogió su propio final, cómo iba a, él a terminar. Pero yo pienso que Reinaldo fue un hombre que las circunstancias no le favorecieron, ni las circunstancias políticas, ni las circunstancias de la vida. Y entonces, pero Reinaldo fue un hombre con un carácter férreo y de compromiso. Un hombre que cuando asumía compromiso lo asumía. Por eso mucha gente cuestiona la actitud del presidente Danilo Medina, porque se entiende que Reinaldo fue un hombre leal a su partido hasta el final, hasta el final. Y eso son méritos y reconocimientos que hay que hacerlo. Y eso pasa, pero no llegó. Por ejemplo, en algún momento a mí me dicen que porque yo no estoy escribiendo mi memoria para referirme al tema de Peña Gómez. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que todavía hay espacio para uno aguantar. No es que yo crea que me quedan muchos años de vida, pero yo creo que sí, que uno tiene que tener cuidado porque yo, por ejemplo, conozco cosas del doctor Peña Gómez. A mí me da una reacción de rechazo y de repudio cuando yo veo gente que vituperaron tanto contra el doctor Peña Gómez. Y ahora, bueno, quieren usar el nombre del doctor Peña Gómez y transferírselo a un partido que no tiene ni remotamente nada parecido a lo que fue la conducta del doctor Peña Gómez. Bueno, pero como el doctor Peña Gómez murió, es un hombre que se quedó marcado en la historia de este país por siglos. Bueno, quieren utilizar su imagen y su nombradí y su trayectoria de vida para buscar
para buscar ventajas políticas. Pero yo creo que todavía el doctor Peña Gómez fue un hombre que quizá por ser un hombre como era, leal a lo que él creía, y así murió, el doctor Peña Gómez quizá tuvo más de una ocasión para ser presidente, pero no fue, por circunstancias que se cruzaron en el camino. Permítame informarle que yo estudié Derecho por Reinaldo Pared Pérez, porque una vez estaba viendo en la televisión cuando se estaba reformando la Constitución y yo veía como la forma de él expresarse ahí y como que eso me motivó a estudiar Derecho. Sí, cualquiera se motivaba viendo a Reinaldo haciendo una exposición, porque Reinaldo era un hombre de profundo pensamiento político, pero de profundo pensamiento como jurista. Yo lo conocí en los 90, cuando él trabajaba en una famosa oficina de la capital, de las 3 o 4 principales oficinas de la capital. Y bueno, hicimos amistad y seguimos juntos ahí hasta que la muerte nos separó, porque yo era amigo y sigo siendo amigo, aunque sea de su memoria. Muy bien. Y durante su periodo como diputado de Villa Altagracia, ¿cuáles fueron sus retos más significativos? Bueno, déjame aclararte. Mira, la, yo fui, yo representé 5 municipios de los 8 de la provincia de San Cristóbal. Yo representé Villa Altagracia, que es mi pueblo, Villa Altagracia, Campita, Palenque, Yaguate y Los Cacaos. Y yo trabajé por Los Cacaos. Cuando se elevó de categoría, yo trabajé y me esforcé. Y ahí están Los Cacaos como municipio. Villa Altagracia, yo hice lo que ningún otro diputado, aunque haya durado 10 años, 5 años, 4 años, ha hecho por Villa Altagracia. Porque Villa Altagracia tenía un problema de carácter social por la geografía, que lo ubicaba en un punto muy distante de San Cristóbal, pero San Cristóbal era la cabecera. La administración de justicia era en San Cristóbal. Y yo liberé a Villa Altagracia e hice el distrito judicial de Villa Altagracia con la ley 159-03. Es decir, al año siguiente yo entré al Congreso. Entonces, ese es un legado que a mí no me lo puede quitar nadie, porque yo lo hice. Y hice una subdivisión también de la geografía de Villa Altagracia, distrito municipal distrito municipal de Medina, de La Cuchilla y de Sabana del Puerto, que yo trabajé ahí junto con el senador Antonio Rosario. Entonces, uno ha hecho su contribución. Y ese es un legado, por ejemplo, que por más que aquel duró 5 años, 5 periodos, pero que ¿qué hizo? No es que durara 5 periodos, ni durara 10 periodos, es lo que hizo. Entonces la gente se mide por los resultados de su trabajo político y por su conducta social. Entonces yo digo que me tocó la oportunidad de hacer algo por mi pueblo y lo hice. Me tocó la oportunidad de hacer algo por Los Cacaos y lo hice. Me tocó la oportunidad de hacer algo por otro municipio de los 5 que conformaban la geografía de esa jurisdicción electoral y yo lo hice. Y asumí mi responsabilidad. Entonces yo creo que sí, que uno tiene que ir a los cargos a sabiendas de lo que implica el compromiso que usted asume cuando ya llega a una posición. Y aquí la gente se conforma con distribuir una fundita y darle galletitas. Ahí vi yo hoy a un señor dando unos huevos y una... Eso da vergüenza ya. En este tiempo, una persona asumiendo una actividad política sobre la base de darle 5 huevos a una gente, y eso no está. Eso ya, yo me atrevería a decir que hasta pasó de moda. Eso no. Bueno, y como usted mencionó a Villa Altagracia,
¿Qué de cierto tiene que Villa Altagracia pertenece a San Cristóbal porque Trujillo quería que San Cristóbal fuera la capital de la República? Bueno, pero eso se ha manifestado, pero sí, y se ha especulado, pero no es que, bueno, eso no, porque el municipio de Villa Altagracia se creó en el año 1959. Y cuando se creó, realmente la provincia de San Cristóbal era una provincia muy amplia. Y entonces se decía, eso es como el cuento de Moca, y la muchacha que le pidió a Trujillo que quería un mar para Moca. Y entonces dijo, Gaspar Hernández parte de Moca ya, que no tiene Excelente. sentido. Que Gaspar Hernández, que está allá en el Océano Atlántico, pertenezca a Moca. Pero bueno, eso fueron Trujillo cosas del enamorado. quehacer político. ¿Eh? Trujillo enamorado. Sí, enamorado, enamorado. Entonces, pero Villa Altagracia, queriendo hacer la megalomanía de Trujillo, queriendo hacer a San Cristóbal más grande de toda la provincia, entonces es que crea esa demarcación. Monte Plata pertenece a San Cristóbal. Monte Plata. Entonces, realmente había una distribución de la geografía política del país muy mal, donde intervenían los temas de carácter político y los intereses hasta personales de los que dirigían y mandaban. Trujillo fue famoso en eso. Ajá. Y usted como experto en derecho penal, me gustaría hablar de algunos casos en los cuales, muy reconocido, en los cuales usted era el abogado. El caso del general Luis Anastasio Santiago Pérez. Sí, yo fui abogado de la familia del general Luis Anastasio Santiago Pérez y lo llevé hasta el final, porque, y tengo que decirlo y lo puedo decir, porque el doctor Peña Gómez me llamó un día y me dijo, Marino, ¿y es verdad que la familia de general Santiago lo contrataron a usted como? Yo le dije, sí, me contrataron justamente ayer. Entonces él me hizo referencia, ese era mi amigo, me dijo el doctor Peña Gómez, él era mi amigo. Y me dijo, esmérate en ayudarlo. Yo le dije, no se preocupe. Y yo, ese caso, lo solté cuando el procedimiento obligaba, ya yo en el caso en la Suprema Corte, porque yo lo llevé y le gané, tuve ganancia de causa. Y recuérdate que había un tema ahí, que era el tema de que el partido vinculante a la muerte del general Luis Anastasio Santiago Pérez, perdón, era, o no el partido, porque eran gente que pertenecían a ese partido, al PLD. Entonces, pero Luis Anastasio Santiago Pérez fue un hombre con una trayectoria como militar y murió en circunstancias penosas, penosas. Penosa porque fue un pleito que no debió ocurrir y perdió la vida. Entonces, yo fui abogado de él y cumplí, en cierto modo, le cumplí la preocupación que el doctor Peña Gómez tenía, porque cuando él me dijo, no lo abandone, y yo le dije, no, yo no puedo abandonar un compromiso profesional y menos tratándose de una persona como el general Luis Anastasio Santiago Pérez. Y yo también tuve otro caso. Yo defendí a Sánchez Alfonseca, que fue el que mató a un guardaespaldas de Bicho Castillo. A mí me tocó defender ese caso y muchos casos más. Tocó defender al que lo mató. Sí. ¿Y cómo terminó ese proceso? Yo fui abogado, sí. Bueno, terminó bien, porque bueno, yo hice mi trabajo profesional. La condena
devino, pero él nunca cayó preso por el caso porque los procedimientos nos permitían a nosotros accionar y accionamos. Y bueno, después terminó yéndose para Estados Unidos y creo que murió en Estados Unidos. Pero me tocó también otra caso, el caso PM, donde yo fui abogado junto con otros abogados. Pero cuando el presidente Hipólito Mejía llegó, entonces retiró la persecución penal y ahí se quedó el caso. Yo fui abogado también en contra de Limber Cruz, ese que es ministro. Ujú. Sí, y él lo sabe. Y él sabe cómo yo me comporté. Que no voy a entrar en los detalles por razones de delicadeza profesional, pero él sabe que a mí yo no me torcí nunca con un cliente. Y esa persona que llevaba ese caso, que fue cuando le expropiaron una tierra a un señor en Dajabón. Y ese señor, yo llevé el proceso, lo defendí y lo concluimos. Y entonces, ese fue un caso muy sonado. Yo recuerdo que le dije al presidente Hipólito Mejía, pero ¿y quién lo manda a usted a meterse en ese? Porque si van a expropiar una tierra, entonces lo que tienen que hacer es pagarla, como dice la ley. Y entonces, bueno, pero querían favorecer a unos amigos y lo favorecieron, de hecho. Y ahí es que está instalado una zona franca allá en Santiago, en Dajabón. Pero ese caso yo lo llevé. Y lo llevé junto a otro abogado de mi oficina, pero ya el interés político ahí se colocó por encima de todo, del derecho y de todo, el interés político. Bueno, ¿y qué usted opina de la legítima defensa? Por ejemplo, si una persona mata a otra que va a robar a su casa. ¿Qué usted opina? Bueno, mira, la legítima defensa es como es uno de los tantos delitos difíciles de probar, porque aquí en nuestro país eso es como el adulterio. Ese es el delito más difícil de probar, porque como lo concebía la regla de derecho, entonces era difícil de probar. Y entonces en la legítima defensa a veces cambia porque hay gente que invoca legítima defensa y no es legítima defensa. Es la excusa legal de la provocación, que es otra cosa. Pero aquí no se le ha dado mucha connotación ni mucha trascendencia a la legítima defensa por lo dificultoso que es. Porque la proporcionalidad y todo lo que intervienen para que garantice la legítima defensa es difícil de tú probarlo. Entonces, eso ha pasado. Yo creo que aquí hay que legislar sobre ese tema y hay que legislar también para adecuar la legislación nuestra a las circunstancias criminales de ahora. Señores, nosotros vivimos en una sociedad donde hay crímenes insospechados, con características insospechadas. Y bueno, ¿qué se hace? Bueno, se anuncia, se dice. Yo vi a la procuradora, que yo le dispenso mucho respeto a ella, siempre, a la procuradora decir o referirse al tema de los derechos de las víctimas. Y es un tema que aquí hay que discutirlo, analizarlo. Ojalá yo poder, yo me ofrezco para hablar de ese tema en cualquier circunstancia y en cualquier momento que los compromisos del programa lo permitan. Porque realmente los derechos de las víctimas son enunciaciones jurídicas que se hacen
en coyuntura determinada, pero eso no se aplica. En la práctica no se aplica. Aquí se mata a una gente en la cárcel, no pasa nada. Se sabe quién lo mató, no pasa nada. Se lo atribuyen a un pleito de riña y no pasa nada. Entonces, eso de la garantía de los derechos de la víctima, eso se queda en simples argumentaciones jurídicas, pero en la práctica no existe realmente ese derecho de la víctima. ¿Qué usted opina de un caso que se hizo viral ahora, hace unos días, en Puerto Plata, donde una mujer que se dedicaba a la prostitución mató a un cliente en circunstancias, A un americano, creo. a un gringo, Sí. porque él primero le sacó un cuchillo? Apareció un audio donde ella daba unas explicaciones de cómo ocurrió. Ella salvó su vida, pudo haber muerto ella, según las declaraciones y el audio que se escuchaba muy sincero. Sí. Bueno, pero ahí caemos lo mismo. Es decir, hay que ver, porque es que a mí me viene ahora el caso ese del chino, que murió aquí en una empresa. Bueno, y la señora la trajeron, la sometieron a juicio. Y yo creo que ahí estaba tipificada la excusa legal de la provocación, en ese caso. Porque se vio todo y cuando él la ultraja y la golpea y ella reacciona. Por lo menos la excusa legal de la provocación está caracterizada en ese hecho. Bueno, eso pasa también en el tema de Puerto Plata. Entonces yo creo que aquí hay que ir redefiniendo las características que tipifican y separarlas. La legítima defensa, la excusa legal de la provocación, todo lo que tenga que ver con garantizarle al ciudadano el derecho a su defensa, porque también de eso se trata. Entonces aquí para usted salvarse, tiene que matarlo en la casa, demostrar que sí que estaba incursionando en su propiedad y toda esa cosa. Yo pienso que aquí porque la forma en que el Código Penal se manejó, esa reforma al Código Penal, fue muy acelerada, no se discutió a fondo. Yo siempre veo a una persona que en ocasiones viene a este programa, al doctor Duarte Canaán, que es un hombre con profundo conocimiento, y maneja de manera más que adecuada los temas penales. Y me entusiasma a veces cuando él hace referencia a casos muy específicos. Y aquí yo digo que nosotros tenemos que adentrarnos en la clarificación de los criterios sobre legítima defensa, excusa legal de la provocación, porque realmente son cosas que pasan en el diario vivir del país. Y entonces, por eso tú te encuentras con que la cárcel está repleta de gente, porque no le dan salida, no hay un proceso abierto que le garantice al ciudadano aplicarle los derechos, y siempre se posterga y se le da vuelta. Y yo creo que hay que irse adentrando a la limpieza de los procedimientos penales aquí en nuestro país. Si no, veremos la cárcel cada día más llena de presos. Ya para concluir, ¿qué usted opina de la violación entre esposos? Usted hubiese sido abogado. Ahora, cuando se aprobó el Código Penal, ¿qué usted opina de ese artículo? La violación entre esposos. Sí. Bueno, desde el punto de vista jurídico hay que analizarlo y hay que verlo, porque la violación es violación y es una figura jurídica, independientemente de quién sea. Por eso yo hice referencia ahorita que uno de los delitos más difíciles de probar en el antiguo código, pero en este también,
puede ser. Era el delito del adulterio. ¿Cómo tú probabas el adulterio? Tenías tú que encontrar a la persona, la esposa, la mujer, ahí en ayuntamiento carnal y todas esas cosas. Y es tan fácil eso. Entonces, yo digo que aquí hay que revisar y modificar muchos casos, porque ya las características que tipifican delitos y hechos, acontecimientos del diario vivir en nuestro país, no se puede manejar como antes. Ya hay que adecuarlo a los tiempos. Al mirar atrás en su carrera profesional, ¿cuál considera usted que ha sido su mayor logro y cómo espera ser recordado? Como un hombre honesto. Así que yo quiero que me recuerde la gente. Un hombre honesto que ha resistido y que ha pasado por todos los estamentos de la administración pública. Y yo he tenido la fortaleza de resistirme a todo tipo de manifestación dañosa a la conducta de una persona. Y yo creo que ese es un gran mérito y que yo me lo reconozco y que espero que me lo reconozcan. Pero yo pienso que los hijos míos pueden sentirse satisfechos y orgullosos del padre que tuvieron, porque yo he hecho vida defendiendo la conducta y en el propósito de compromiso ético de mi vida. Excelente, excelente. Agradecemos esta visita con derecho y sin derecho. Agradecemos que nos trajo todos esos conocimientos que usted tiene, que ha adquirido a través de la vida. Y gracias, de verdad. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti y a la orden. Espero que se repita esta visita aquí. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, y esto fue Con Derecho y Sin Derecho Podcast. Hasta la próxima.